Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros alumnos, hermanos y hermanas y por supuesto también a todos aquellos que nos verán a través de la web en nuestro sitio en particular. Y en el día de hoy, compartiendo con ustedes a través de nuestro ciclo Caminando a través de la Biblia, queremos llevarlos a ver una breve síntesis acerca del libro de Esdras. Este hermoso libro que en conjunto con Nehemías y Esther son la hermosa trilogía de testimonio que tenemos del regreso del cautiverio del reino de Judá. Así que sin más preámbulo, perdón, pero primero, antes de ver el video, usted tiene que leer el libro porque de otro modo va a entrar así como a una sala a oscuras. Y no, usted tiene que entrar con claridad, con conocimiento, para luego lo que nosotros le vamos a compartir a través del video sea pero de enorme bendición para su vida. Vamos entonces a la clase. Continuando entonces con nuestra sección Caminando a través de la Biblia, hoy queremos compartir con ustedes algunas breves nociones sobre el hermoso libro de Esdras, que está circunscrito allí dentro de la presentación bíblica en los acontecimientos posteriores al cautiverio del reino del sur, porque el cautiverio del reino del norte no encontramos retorno de ellos ni indicios de ellos desde el tiempo en que fueron llevados al cautiverio por el imperio asirio. En este caso, Esdras está escrito describiendo los sucesos que se presentaron allí en el tiempo del retorno, cuando estaba realmente gobernando en el área del Oriente Medio el imperio medo-persa. Y como ha sido siempre nuestra costumbre, vamos compartiendo paso a paso cada uno de los libros del Antiguo Testamento y especialmente esta sección hasta llegar al libro de Esther. Y de esa manera, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, alumnos, oyentes, y que también nos siguen a través de la web, tienen la bendición no solo de aprender una síntesis, de tener una información acerca de un determinado libro de la Escritura, sino también de colocar en su mente esta estructura mnemotécnica de conocer cada uno de los libros. Cerramos entonces con Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, cada uno de estos libros ciertamente que son parte de una sección de la Sagrada Escritura, tal como nosotros lo hemos mencionado, cada vez que tenemos la oportunidad de entrar a uno de ellos. Y específicamente ahora estamos hablando en la sección que conocemos como los libros históricos. Y bien sabemos que cada uno de estos libros, subdivididos a su vez también, nos muestran un determinado tiempo y los sucesos en los cuales, por ejemplo, encontramos Josué, jueces, Ruth en el tiempo de afianzamiento. Y luego encontramos en el tiempo de los reyes, tenemos a Samuel, Reyes y Crónicas, y en el que estamos viendo hoy día, en el tiempo después del exilio, en el cual está presente Esdras, Nehemías y Esther como libros de crónicas, pero a su vez también dentro de este tiempo de Esdras, Nehemías y Esther está hablando allí también el profeta Ageo, Zacarías y concluye también cerrando cerca del año 400 antes de Cristo, Malaquías. De modo que no solamente los sucesos se circunscriben a hechos históricos o políticos, sino que también hay una gran fuerza profética que está hablando a cada uno de los actores de aquel momento. En esta imagen en la cual nosotros podemos apreciar en la sección baja inferior están escritos los años. Estos años son antes de Cristo, parte en el 570 y termina en el 410. Luego tenemos en un color verde de distintas tonalidades allí el tiempo en que actuó cada uno de los profetas. Por ejemplo, tenemos a Daniel cerrando el tiempo profético,
ya al término del cautiverio del imperio babilónico y el inicio del imperio medo-persa. Daniel hablando allí a partir del capítulo 9, dando a entender quién sería el rey que daría inicio a este cambio de movimiento humano y que favorecía enormemente a los provenientes del reino de Judá para regresar a reconstruir el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén. Luego encontramos en un tono gris los sucesos y los movimientos que ocurren durante el tiempo del retorno, como asimismo también los tiempos en que parte, se inicia y se termina la construcción del templo. Luego en tono azul y con distintas variables también encontramos allí la distribución de los reyes del imperio medo-persa. Pero ¿qué es lo que encontramos ahora nosotros con respecto al libro de Edras? Lo vamos a ver a través de las siguientes imágenes. Pues el libro en sí en hebreo significa al que Dios ayuda y que, por cierto, nos conduce por la idea de que Dios restaura a su pueblo. Este libro contiene 10 capítulos, 280 versículos y 7.441 palabras. Fue escrito para testimonio de los cautivos retornados a Jerusalén. El libro en su texto no especifica al autor, pero la descripción en tercera persona y luego en primera persona dan una firme convicción y pie para reconocer que el modesto sacerdote Edras es el autor. Una fecha posible de la escritura oscila por ahí aproximadamente entre el 457 al 444. Estoy hablando de el tiempo de escritura. Su estilo de narración, por cierto, narrativo, histórico, dentro del contexto de la Biblia hebrea, para nosotros Antiguo Testamento y para los hebreos Tanakh, era parte de los escritos junto con Nehemías y Esther. Es decir, en la Biblia hebrea, Edras y Nehemías eran un solo texto y pertenecían junto con Esther también a la sección de los escritos. Además que en la Tanakh, Edras y Nehemías ciertamente eran un solo libro. Por lo tanto, ahora en nuestras Biblias están compilados dentro de lo que nosotros conocemos como los libros históricos. La razón por la cual se escribe este libro es para mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. En cuanto a la descripción de los hechos, cubre aproximadamente entre el año 458 al 430, durante el reinado de Artajerjes de Persia. Su temática se orienta hacia el regreso del exilio, la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. El libro de Edras nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo y que fue demorada también por la frialdad del pueblo. Relata el regreso de la cautividad de algunos exiliados guiados por Zorobabel y por Edras, y también registra las reformas que efectuó Edras. En esta etapa se construye el templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración llevada a cabo en un ambiente de hostilidad tomó aproximadamente 20 años. Lo más destacable es la restauración de la verdadera adoración del pueblo junto con Esther y Nehemías. Constituyen una unidad temática completa. Para cada uno de nosotros, cada uno de estos libros de las Sagradas Escrituras, no nos deben quedar solamente como una presentación histórica, sino que nosotros tenemos que mirar el aporte que nos hace este escrito para nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación práctica? Si usted toma un libro de la Sagrada Escritura y solo lo lee por conocimiento, no está ganando absolutamente nada. Tiene que leer con la perspectiva de qué enseñó este libro a los oyentes originales. ¿Qué enseña ahora este libro para mí, para mi vida? ¿Qué aplicación tienen los hechos y los acontecimientos para la vida de la iglesia actual?
Esa es la enseñanza que usted tiene que extraer. Pero si usted lee como un mero hombre intelectual o mujer que desea aprender algo más de religión, créame que está abriendo el libro equivocado, porque la Sagrada Escritura, más que un libro de religión, dice la palabra misma que ella es viva y eficaz. Y quien se interesa en ella, quien entra en sus páginas, créame que no solo le va a cambiar su manera de pensar, le va a cambiar su vida, todo, completo, una transformación desde su sentir hasta su propia manera de actuar en medio de la comunidad. Ahora sí, hacemos una breve mirada sobre este libro, podemos decir que el regreso de Judá del cautiverio ocurrió en tres fases. El libro de Edras presenta el primer regreso aproximadamente en el año 538 antes de Cristo y que fue encabezado por Zorobabel. Y eso lo encontramos desde el capítulo 1 al capítulo 6. Y el segundo regreso está allí en el año 458, que fue dirigido por Edras mismo. Y eso parte desde el capítulo 7, verso 1, hasta el capítulo 10, 44. Ahora, ¿cuándo ocurre la tercera fase? La tercera fase fue dirigida y, por cierto, también narrada por Nehemías, quien fue un férreo colaborador junto con Edras. En la elaboración de la primera parte de su obra, Edras posiblemente consultó material escrito con anterioridad. El resto contiene sus memorias personales. Edras tiene una perspectiva semejante a lo que nos presenta el libro primero de Crónicas y segundo de Crónicas y continúa la historia que iniciaron estos libros. El material contenido en Edras es inestimable porque nos proporciona la única información histórica que poseemos del periodo que sigue al regreso del destierro. La mayor parte de Edras originalmente se escribió en idioma hebreo, pero desde el capítulo 4, verso 8, hasta el capítulo 6, verso 18, y desde el capítulo 7, del verso 12 al 22, se escribió en arameo. Las secciones en arameo contienen decretos y correspondencia oficial. Los eventos descritos en Edra ocurren durante el periodo del dominio del imperio persa, poco después que el rey persa Ciro conquistara el imperio de Babilonia. Así lo señala Daniel 5, del versículo 25 al 31. Publicó un decreto permitiendo que los cautivos volvieran a su propia tierra. Eso señala Edras 1 del 1 al 4. Zorobabel fue el líder político de este regreso y el sacerdote Josué el líder religioso. Así lo señala el capítulo 4, verso 3, capítulo 5, verso 2. Ya estando en Jerusalén, los judíos reconstruyeron el altar e hicieron una tentativa de reedificar el templo, según el capítulo 3 del 1 al 13. Las naciones circundantes se quejaron al emperador de Persia, quien publicó una orden de que la obra se detuviera, según el capítulo 4 del 1 al 24, la cual fue rescindida por un decreto de Darío, según el capítulo 6 del 1 al 12, pero siendo desafiado por los profetas Ageo y Zacarías, el pueblo completó la construcción del templo en el año 515 a.C., así lo señala el capítulo 5, hasta el capítulo 6, verso 15. Entre los regresos del pueblo bajo Zorobabel y Edras, hubo un periodo de unos 80 años aproximadamente. Ahora, los eventos del libro de Esther ocurrieron durante este periodo del libro de Edras, específicamente al concluir el capítulo 6 y al iniciar el capítulo 7. El emperador persa Artajerjes I publicó un decreto instando a los judíos que habían permanecido en la tierra de su cautividad que volvieran a su patria. Eso lo señala el capítulo 7 del 11 al 20. Cuando Edra volvió, notó que el pueblo no estaba viviendo vida santa. Por eso los desafió al arrepentimiento y a la consagración. Así lo señala el capítulo 9, desde el versículo 5 hasta el capítulo 10, verso 8. Entonces el pueblo renovó su pacto de santidad con Dios. Ello está expresado allí en el capítulo 10, del verso 9 al 44. Cuando nosotros examinamos
la vida de Esdras en verdad es un hombre difícil de caracterizar. Presenta una figura fría, austera, inflexible en la aplicación de la ley de Dios. Aparentemente no gozó de mucha simpatía entre los antiguos judíos por ser tan sumamente radical. Dios levanta hombres y mujeres en todo tiempo y los coloca en el lugar que los necesita, en el tiempo en que ellos se necesitan. Algunos que verdaderamente asumen la responsabilidad que Dios les ha entregado, cumplen a cabalidad lo que Dios quiere para con sus vidas. Y otros, evidentemente, que también se desvían del camino y dejan de cumplir el verdadero propósito por el cual Dios los ha puesto administrando una asamblea, una congregación. Ahora nosotros tenemos que recordar que este hombre Edras era provenía de una línea sacerdotal, descendiente de Leví y de la línea arónica. De modo que el Dios eterno toma a este varón en un momento preciso, muy débil y muy pobre del remanente judío que regresaba hacia Jerusalén. Y se requería allí de un hombre con la estirpe, la estampa y con el carácter y la personalidad de Esdras. Pareciera ser que porque como era de la línea sacerdotal, pues iba a pasar algunos sucesos como que no tuvieran mucha relevancia. Pero sin embargo lo vemos en los capítulos finales del libro, que Edra es el que coloca la mano firme y dura desde la mirada nuestra, desde la perspectiva nuestra, pero desde la perspectiva de Dios, era el hombre que estaba haciendo, tomando las soluciones y las propuestas para solucionar allí aquel problema que se había incrustado en la vida, en la mente de los que habían regresado hacia Jerusalén y que se habían alejado del propósito de Dios. Y por eso que actuó de una forma tan radical este hombre Edras. El libro, por cierto, que proporciona una sólida base para confiar que Dios concederá nuevos comienzos, a pesar de que obstáculos u oposición tengan que confrontarse, el Señor es fiel y su palabra y protegerá y dirigirá a los que colocan la fe en él. Eso está mencionado allí en el capítulo 8, entre el verso 21 y 23. Y confíen en él y en el poder de su Espíritu Santo. Así concluye el libro de Edras y por cierto lo reafirma el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6. ¿Por qué menciono Zacarías? Porque precisamente en este tiempo del retorno, recordemos nosotros que está hablando Ageo, Zacarías, y finalmente cerrando ya el canon en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos al profeta Malaquías. Decíamos que así como hubo 3 deportaciones desde Jerusalén a Babilonia entre los años 605, 597 y 586, es decir, cuando los babilónicos tomaron finalmente en el 586 a los últimos que iban quedando allí en Jerusalén, destruyeron el templo, incendiaron la ciudad, destruyeron los muros y los llevaron hacia la tierra de Babilonia. Así también hubo 3 regresos de la cautividad, los cuales nosotros encontramos escritos entre los libros de Edras y Nehemías, y por cierto también con un protagonismo especial del libro de Esther entre ambos libros. Ahora hay una forma muy sencilla y más clara de poder observar estos 3 retornos, que ciertamente 2 están descritos en el libro de Edras y el último está descrito en el libro de Nehemías. Cada uno menciona su año y también quién era el líder. Por otra parte, también el regreso de los judíos de la cautividad babilónica pareció como un segundo éxodo, soberanamente diseñado en algunas maneras, igual que la primera redención de Israel desde la esclavitud. El viaje de regreso de Babilonia incluyó algunas actividades similares a las del éxodo original. Por ejemplo, la reedificación del templo y los muros de la ciudad. Ahora, la institución de la ley, lo cual hizo que Zorobabel, Edras y Nehemías colectivamente
parecieran como un segundo Moisés. El desafío de enfrentar a los enemigos locales, la tentación a casarse con no judíos, resultando en idolatría. Por cierto que otros aspectos de paralelo entre el éxodo original y el regreso de Babilonia, también nosotros los encontramos a través de las narrativas que nos presenta el libro de Esdras y Nehemías. Antes de entrar a hablar de las divisiones del libro, mencionaré algunos puntos importantes de los cuales Esdras tuvo acceso para redactar el libro, no solo de Esdras, sino que también los escritos de Esther. Esdras tomó información de una colección de documentos administrativos persas a los cuales él tuvo acceso como escriba. La presencia de documentos reales administrativos lleva un poderoso mensaje cuando es acompañado por la frase resonante que dice, abre comillas, la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras, cierre comillas. Eso lo encontramos allí en el capítulo 7, verso 6 y también el verso 28. Los decretos, las proclamaciones, las cartas, las listas, las genealogías y memorias, muchos de esos escritos por la administración persa dan testimonio de la mano soberana de Dios en la restauración de Israel. El mensaje primario del libro es que Dios determinó y llevó a cabo la sombría situación pasada de la cautividad y continuó llevando a cabo su obra a través de un rey pagano y sus sucesores para darle a Judá esperanza para el futuro regreso. La administración de Dios está por encima de cualquiera de los reyes de este mundo. Y de esta manera, el libro de Esdras es un mensaje de la gracia, del pacto continuo del Dios de Israel contigo y conmigo, con todos nosotros, con todo el mundo. Otro punto importante que tenemos que reconocer aquí, por el cual Esdras sale a la superficie sobre cada uno de los residentes, es cuando él llega allí a aquel lugar donde se encontró con los opositores locales, con los samaritanos, cuyos ancestros habían sido allí importados por Asiria. A ver, explico esto, importados, es decir, cuando el imperio asirio sacó al reino del norte, llevó después, importó, puso en el lugar de Samaria gente de otros lugares, según lo menciona el capítulo 4, verso 2, y así también lo encontramos en Juan capítulo 4, del 4 al 42. Por razones de sabotaje espiritual, los enemigos de Israel pidieron participar en la reconstrucción del templo. Ahí está expresado en el capítulo 4, verso 1 y 2. Y después de ser rechazados los enemigos, contrataron a consejeros en contra de los judíos. Pero el Señor, a través de la predicación de Ageo y Zacarías, reavivó el espíritu del pueblo y de sus líderes para edificar con las palabras, esfuérzate, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Ageo 2.4, Esdras 4.24 y 5.2. La reconstrucción volvió a iniciarse alrededor del año 520 a.C. y poco después el templo fue terminado, dedicado y de nuevo el servicio a Dios. Y esto ocurre alrededor del año 516. El libro está dividido en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 encontramos la descripción del primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel. Y en la segunda sección, desde el capítulo 7 al capítulo 10, está mencionado el segundo retorno bajo el liderazgo de Esdras. En relación al contenido del libro, desde el capítulo 1 al capítulo 3 encontramos el decreto de Ciro, el primer retorno de los exiliados a Jerusalén, podríamos decir la liberación y regreso de los judíos. Y por cierto, cómo fue recibido el decreto de Ciro en medio del pueblo, la reacción que tuvo el pueblo al oír este decreto y por cierto, el registro también de los que regresaron, de los que volvieron. También está aquí, lo encontramos específicamente desde el capítulo 2 al versículo 67. Y por cierto, luego viene la reconstrucción, que lo encontramos desde el capítulo 4 al capítulo 6, la construcción del templo, el comienzo de la reedificación
y la creciente oposición a la reconstrucción por parte de los habitantes que estaban allí en el entorno reconocido como samaritanos. Ahora, vemos, a pesar de esa creciente oposición, el templo es terminado y dedicado. Luego vemos desde el capítulo 7 al 8 el decreto de Artajerjes y el segundo retorno de los exiliados. Es decir, en ese retorno viene encabezando Edras, el regreso de Edras a Jerusalén. Si miramos esto en una forma ahí un poquito más en detalle, podríamos decir, Zorobabel vino como el gobernador político a colocar el orden, a colocar ciertas reglas, ciertas normas. Y luego, una vez que el ambiente político, geográfico, social estaba establecido, viene el sacerdote, que estaba bajo la responsabilidad ciertamente de Edra, para imponer allí lo que finalmente daría razón a- al motivo del regreso para que el pueblo se pusiera de pie para la adoración. Luego del capítulo 9 al capítulo 10 vemos la reforma de Edras, y en el cual está el problema con los extranjeros y el problema con los matrimonios mixtos, y que es algo que ciertamente hoy en día poco se habla, poco se predica sobre lo que nos enseña el libro de Edras entre el capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia, como somos una sociedad, somos una comunidad que desarrollamos nuestra vida en el entorno, entonces se van metiendo también en nuestra conciencia y en nuestro subconsciente las mismas costumbres paganas. Con mi vida no te metas. Ah, pero usted y yo somos seguidores del Dios eterno. Tenemos una gran deuda pendiente con Él, no que la tengamos que pagar, porque no la vamos a pagar nunca, pero tenemos que reconocer que si no hubiera sido por Cristo, nuestro Señor y Salvador, seguiríamos siendo esclavos de Satanás en el pecado. Pero cuando Él envió a su Hijo Jesús, y no teniendo nosotros cómo ofrendar absolutamente nada que lograra comparar el gran amor de Dios, entonces Él nos dio su vida a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros, para sacarnos de la muerte eterna y llevarnos no solo a una vida en esta tierra, sino también a la vida eterna. Por lo tanto, no tenemos que hacer ojo ciego, ojo tuerto a lo que nos enseñan las reformas de Edras entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Es palabra de Dios y está vigente en este tiempo y en todas las eras mientras el Dios eterno gobierne sobre esta tierra. Así que cuidadito con los que dividen la Biblia en dos y dicen, no, esto era para los judíos nomás. Aquí no tiene nada que ver la iglesia. Ah, entonces yo nací mal, yo debí de haber nacido en el tiempo de los hebreos. ¿Cómo Dios me mandó a vivir en este tiempo? Y me hace observar su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si usted viene a hacer separaciones y viene a sembrar mala semilla, permítame decirle que usted no ha conocido a Cristo y que su evangelio es errado. Así de simple. Continuando con nuestra presentación, ahora veremos el periodo post-exilio, que fue el tiempo en que el remanente del pueblo de Judá empezó a regresar hacia el área de Jerusalén. Este no fue un movimiento sencillo ni fácil, fue un movimiento con bastante tiempo, aproximadamente 4 meses. Tuvieron que recorrer alrededor de 1.500 kilómetros. Ahora tenemos alguna fecha que es importante en lo que nosotros estamos viendo acá, y tal vez nos podemos preguntar, ¿y por qué aparece el profeta Daniel, por ejemplo? Y ciertamente que en la mayoría de los estudios que se habla acerca del retorno del reino de Judá o de los que quedaron pos el exilio de Judá y que regresaron a la tierra, porque no todos regresaron, muchos se quedaron allá en el área de Media y de Persia y nunca regresaron. ¿Qué función tiene que aparezca Daniel? Pues bien, nosotros tenemos que prestar mucha atención porque Daniel allí en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel
cuando él le habla al rey Belsasar, la escritura en la pared, lo último que le dice allí cuando le dijo que su reino iba a terminar, pues precisamente dice en el capítulo 5 versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Cuando yo camino un poquito más por el mismo libro de Daniel, pero ahora voy al capítulo 9, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, no podemos dejar de lado las palabras del profeta Daniel, porque son parte de esta presentación, son parte también de los hechos que ocurren durante el tiempo del retorno. Y ahí está claramente mostrado en el 586 los 70 años de la cautividad. Y luego vemos allí el retorno a cargo de este hombre Zorobabel, que era un descendiente davídico a través de la tribu de Judá. Y por cierto que él lleva la responsabilidad para luego la reconstrucción del templo. Y encontramos que toda esa presentación está allí contenida en Edras capítulo 1 al capítulo 6. Y precisamente al final ahí del capítulo 6 es cuando habla Ageo y Zacarías. Luego vemos por allá por el año 515 aproximadamente, cuando ya se está iniciando la parte final del templo. Y nosotros encontramos acá el libro de Esther. Y muchas personas se preguntan, es que no entiendo por qué está Edras del 1 al 6 y luego aparece Esther y después aparece Edras de nuevo. Es por la situación cronológica y política, porque en Edras del 1 al 6 ahí estaba gobernando el rey Ciro. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece Esther? Cuando aparece Esther está gobernando Asuero o Jerjes. Y cuando continúa el libro de Edras, allí en el capítulo 7, precisamente señala que el rey que está en ese momento ya no es Asuero, sino que es Artajerjes. Cuando nosotros observamos con sumo cuidado y detención las descripciones que nos hace el libro de Edras en el capítulo 6 y el capítulo 7, tenemos que prestar atención que lo primero que dice el versículo 1 del capítulo 6 es que entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Está hablando allí de Darío. Ahora, cuando yo voy al capítulo 7 del mismo libro de Edra, dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, y ahí viene toda una descripción ahora genealógica de Edras. Pero nosotros sabemos que en el tiempo en que se desarrolla el libro de Esther, estaba reinando Asuero. Por eso que decimos con toda certeza y seguridad que los hechos que nos muestra el libro de Esther están insertos entre el versículo 22 del capítulo 6 de Edras y el versículo 1 del capítulo 7 de Edras. Espero que con esta explicación usted haya quedado bastante bien entendido respecto a por qué aparece el libro de Esther entre estos dos. Es por el asunto político cronológico. No estamos enjuiciando aquí ni reordenando el canon bíblico. Líbrenos Dios de aquello, porque nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a explicarle a usted, a darle una síntesis de la palabra de Dios y que sea de grande bendición para su vida. Continuando con algunas fechas del periodo post-exilio, a partir del año 456 antes de Cristo, hay ahí un periodo de espera en el cual luego, en el 444, aparece Nehemías
y como el impulsor de la reconstrucción del muro. Y precisamente es en este tiempo cuando ocurre el tercer retorno. Hubo dos retornos en los tiempos de Edras, entre el capítulo 1 y 6, y entre el 7 y el 10, y el tercer retorno está aquí en el libro de Nehemías, entre el capítulo 1 y el 7. Luego, finalmente, está por ahí cerca al 430, están las reformas de Nehemías, que están entre el capítulo 8 y el capítulo 10, y finalmente cerrando el periodo está el libro de Malaquías. Ciertamente que le siguen, como es conocido por la gran mayoría, unos años de silencio en el sentido de que no hay nueva generación escritural, pero sí el soberano Dios está cumpliendo todo lo dicho y especialmente a través de lo escrito en el libro de Daniel capítulo 2. No hay escrito, pero se sigue cumpliendo la profecía ya escrita. A continuación tenemos lo que comprende la parte 1 del capítulo 1 al capítulo 6. Ahí encontramos el primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel a través del decreto de Ciro y los preparativos para el viaje de retorno. Y por cierto, terminando con la restauración del templo. Aquí tenemos un mapa que nos permite ambientarnos y ubicarnos geográficamente en los sucesos que estamos describiendo y que ustedes están escuchando a través de esta exposición. En primer lugar, nos encontramos ubicados allí en el Oriente Medio, en la cuenca del Mediterráneo. Por la parte baja tenemos el Mar Rojo, el Golfo Pérsico. Por la parte superior tenemos el Mar Caspio, el Mar Negro. Este territorio hoy en día pertenece gran parte allí a lo que es Jordania, Irán, Irak, Siria por el norte, el Líbano, tenemos la Transjordania, tenemos Israel y también la península del Sinaí y Egipto, que valga la redundancia, la península del Sinaí pertenece ciertamente a Egipto. Y por otro lado tenemos el gran mar Mediterráneo y los dos grandes ríos Tigris y Éufrates, desde la ciudad de Susa, desde la ciudad de Nippur, que vemos ahí a la derecha, un poco más arriba del Golfo Pérsico, se inician los dos retornos que nosotros vamos a estudiar a través del libro de Edras. Ahora, la distancia aproximada que se recorre en este mover es unos 1500 kilómetros. ¿Por qué tiene esta forma así como un poco circular, que se conoce como la creciente fértil? Pues precisamente porque es siguiendo la cuenca de los ríos para poder abastecerse de agua, llegan hasta arriba, hasta Alepo, y luego bajan aprovechando la cuenca del Jordán. Por eso se conoce como el creciente fértil o la media luna fértil, porque en el fondo era una ruta de supervivencia. Algunos antecedentes que nosotros podemos apreciar. Esta es la historia que nos muestra la misericordia que Dios derramó sobre su pueblo. A diferencia de otras naciones en el mundo, los judíos no desaparecieron cuando fueron removidos de su patria. Recordemos nosotros que salieron de Egipto, luego llegaron hasta esta tierra, fueron deportados, unos fueron deportados por Asiria y otros fueron deportados por Babilonia. Y una vez que volvieron a esta tierra, luego, por allá en el tiempo de los romanos, estamos hablando en el año 70 después de Cristo, vuelven nuevamente prácticamente a desaparecer del contexto geográfico y recordemos que finalmente también en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente, otra vez. Es decir, nosotros podemos apreciar y darnos cuenta de cuatro puntos e hitos importantes en la historia de la humanidad en los cuales el pueblo hebreo ha sido, pero duramente, duramente diezmado. Pero como es el pueblo en los cuales el Dios eterno tiene puestos sus ojos, nada lo va a hacer desaparecer. Ellos mantuvieron su identidad,
Por cierto, es algo que a nosotros también nos tiene que hacer meditar como creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo mantenemos nosotros nuestra identidad en el mundo en el cual hoy estamos viviendo? Eso es a lo que nos llevan estas lecturas y estos libros. No solamente son una narrativa histórica como muchas veces se piensa. No, este es un mensaje vivo, aplicable en toda etapa de nuestra vida, y cada vez que usted vuelve sus ojos sobre estos libros, hay una enseñanza para usted, un milagro de Dios en sí mismo, y por ello fueron traídos de vuelta a su tierra. Luego el templo fue reconstruido, el pueblo restaurado, y la misericordia de Dios se hace presente sobre ello y se ve en la existencia misma hoy en día del pueblo judío, a pesar de todo lo pronosticado en su contra. El primer retorno de los exiliados. Cuando vemos aquí ahora entrando en el libro mismo, a partir del capítulo 1, en el versículo 1, con el decreto de Ciro, los que estaban dispuestos a regresar a Israel lo hicieron. Al parecer, no todos estaban entusiasmados, ya que muchos se habían acomodado ya en el lugar donde estaban, tenían sus bienes, tenían sus pertenencias, así que no se despertaron todos así en forma masiva por querer regresar. Pero lo que sí señala ahí la palabra del Señor es que hubo en estos reyes, partiendo por Ciro, una disposición, una voluntad de ayudarlos en ese regreso. Porque mire, Dios movió el corazón de algunos a viajar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso lo señala el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y ciertamente que lo hicieron. Pero veamos el versículo 1 porque es muy interesante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová que por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Y aquí hay algo interesante, en primer lugar, porque el reino de los medo-persas tenía alrededor de 127 provincias. Bueno, depende si conquistaban más o conquistaban menos, pero más o menos eran 127 provincias. Y en esas 127 provincias no había una lengua común. Por lo tanto, era bastante problemático poder sacar un edicto, una orden, y que todo el mundo la entendiera y la respetara. Y este hombre, Ciro, que está mencionado aquí, recordemos lo que dice allí el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 28, dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. De modo que este rey Ciro no está haciendo nada simplemente porque les cayó simpático a los judíos. No, el Dios eterno está tomando a este hombre y a todos los que vienen después de él para hacer cumplir su propósito universal a través del mundo y mostrarle a los hombres que Él es quien gobierna, que Él es supremo y que Él es soberano. Entonces, este hombre estaba ahí, ya habían tomado el control, los babilonios ya habían sido derrotados, está ahora el imperio medo-persa bajo control. Entonces, él como rey de Persia dice para que se cumpliese la palabra de Jehová que había sido dicha por Jeremías, que después de los 70 años ellos volverían a su tierra. Lo que a nosotros nos debe dar mucha seguridad es que el Dios eterno, lo que Él ha propuesto en su voluntad, lo va a cumplir. Aún muchas veces que nosotros no vamos a estar de acuerdo, porque no tenemos por qué estar de acuerdo con Él. Dios es supremo y es soberano, y Él es quien dispone lo bueno y lo malo sobre nuestras vidas. Pues entonces así fue como ellos emprendieron el retorno y trajeron consigo los utensilios que sobrevivieron del templo: platos de oro y plata, vasijas, cubiertas. Trajeron todo lo necesario para empezar de nuevo.
Al terminar el capítulo 1, encontramos cómo este rey Ciro es quien el primero que muestra interés por sacar los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, el rey babilónico, había llevado hacia Babilonia. Y por cierto, lo había puesto en la casa de sus dioses. Y dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Luego entramos ya al capítulo 2, donde se da una lista muy detallada de familias que no solamente la encontramos aquí en este capítulo en Edras, sino que también lo encontramos en Nehemías, capítulo 7, del 5 al 73. Hay ciertamente aquí en el capítulo de Edras una lista inicial, podríamos decir. Por eso que cuando leemos la lista final que está en Nehemías, hay algunos nombres que no están o algunas cantidades tal vez que no sean muy similares. Pero se debe a que una fue los que se anotaron en un principio, sí, yo voy, y después sacaron las cuentas y no hicieron el viaje. Y eso es el resultado que nos muestra finalmente allí eh, Nehemías. Ahora, no sabemos absolutamente nada acerca de la mayoría de estas personas, pero a los lectores originales de Edra les permitía ver cómo sus antepasados regresaron del cautiverio y fueron llevados a la tierra prometida. Nosotros tal vez nos puedan parecer así como nombres sin una mayor importancia, pero para ellos es una gran evidencia y una muestra de la misericordia de Dios para con sus familias. Así como Dios cuidaba de ellos, así también hoy día Dios cuida de ti. Por lo tanto, cualquiera que sea la situación que usted viva, por muy difícil, por muy compleja, téngalo por seguro que el Dios eterno lo tiene considerado en todos sus proyectos. Muchas veces nosotros pasando por alguna dificultad o por alguna prueba, empezamos a mirar hacia el cielo como reclamando, cuando la verdad es que lo único que debiéramos de hacer es marchar, marchar en silencio porque Dios está actuando. Y en esta larga lista que presenta el capítulo 2, a partir del versículo 64 en adelante hasta el versículo 70, encontramos que hay una descripción de sacerdotes, levitas, cantores y porteros del templo. Al instalarse en la tierra, necesitaban poder ser capaces de adorar. Al final, en el versículo 64 del capítulo 2, menciona que toda la congregación reunida como un solo hombre eran 42.360. Ahora, si usted suma verdaderamente estos 42.360 más lo que menciona el versículo 65, dice que sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Da un total aproximado de 49.697 los que salieron en ese primer retorno. Ciertamente que estas cifras, de acuerdo a cómo el lector las tome, puede haber una variación, pero generalmente se redondea hablando de 50.000. Quienes no pudieron probar su descendencia genealógica, no se les permitió ministrar en el templo. Y eso verdaderamente está demostrado así. Hay un paralelo aquí para el sacerdocio que nosotros tenemos en Cristo. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo podemos participar de los beneficios de la salvación, perdón de pecado y comunión con Dios. Pasando ya a la descripción que nos muestra el capítulo 3, ciertamente que tenemos que considerar que en ese momento no había un lugar de adoración, pero sí había que establecer un altar. Entonces, bajo ese contexto, como la construcción del templo traería una demora y una tardanza, entonces Zorobabel y el sacerdote Josué reconstruyeron primero el altar y el sistema de sacrificio fue instaurado. Eso es lo que encontramos en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 7. Luego, tan pronto como pudieron, comenzaron a trabajar en el templo mismo y echaron los cimientos. Así es como lo señala allí el versículo 8
que dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Muchos lloraban al ver cómo se echaban los cimientos y otros gritaban de alegría. La gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría en los cuales ellos se veían envueltos de ver aquello que durante tantos años había estado allí abandonado. Bueno, eso es lo que hace realmente Dios con tu vida y con mi vida. El hombre que durante tanto tiempo pensó que Dios ya se había olvidado de él, pues vive esa experiencia personal de alegría cuando es restaurado. Pero siempre cuando nosotros en la obra del Señor queremos iniciar con algo, las cosas no se dan fáciles, porque hay un enemigo que no quiere que usted avance, que usted se ponga de pie, que usted levante, que usted gane terreno. Bueno, de igual manera también le sucedió cuando ellos quisieron empezar con la construcción. Habían allí unos enemigos, pero lo más tremendo es que estos enemigos finalmente también tenían un poco de sangre hebrea porque eran los que se habían quedado allí cuando fueron llevados cautivos los del reino del norte y luego estos reyes asirios enviaron allí gente nueva y se mezclaron. Entonces ellos finalmente se convierten en los enemigos para los que querían construir el templo. Y apenas se enteraron estos enemigos de que los judíos estaban reconstruyendo, hicieron todo lo posible para detener la obra de Dios. Y lo hicieron en una forma tan politiquera. ¿Por qué? Porque enviaron cartas y al rey y a hacerle ver que esto no podía ser, que ellos no podían estar trabajando así como así. Primero quisieron como que ganárselo por amistad. Se ofrecieron a ayudar en las labores de reconstrucción, pero los retornados no lo aceptaron porque entendían que ellos estaban contaminados, eran mestizos, aunque ellos afirmaban que también adoraban a Dios tal como los judíos lo hacían. Pero Zorobabel y Josué vieron a través de sus mentiras y no aceptaron su ayuda. Por eso que es importante en medio del pueblo de Dios el don de discernimiento para no ser engañados por estos burladores, engañadores, mentirosos que entran a las congregaciones vestidos de oveja, pero son lobos rapaces que solamente van a buscar la lana de las ovejas. Los enemigos intentarían otros medios para desalentar al pueblo con la reconstrucción. Claro, a través de documentos, tratando de detener el trabajo. Claro que sí, dice al final del capítulo 4, señala, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El año segundo de Darío, es decir, tuvo que pasar todo este tiempo, el tiempo de Ciro, y luego cuando viene Darío, entonces recién viene la continuidad. En el presente diaporama que nos habla acerca de los tiempos y de las fechas de la construcción del templo, cuando gobernaban los reyes medo-persas, encontramos ahí en secuencia el rey Ciro, Darío, Asuero, Artajerjes, y también con los respectivos años en los cuales ellos aproximadamente estuvieron gobernando. Y también encontramos al profeta Daniel, la presencia de Zorobabel, el libro de Esther que se desarrolla en los tiempos de Asuero y el libro de Edras y de Nehemías que termina en los tiempos de Artajerjes. Edras y Nehemías nos están hablando del tiempo final del exilio. Es importante tener esta mirada para poder conocer en una forma cronológica el tiempo de los reyes medo-persas. Lo interesante que nos muestra aquí el capítulo 4 es que en el versículo 6 menciona claramente y en el reinado de Asuero
en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, lo que finalmente logró que se detuviera la reconstrucción. Ahora nosotros también vemos que se menciona con antelación el intento de detención de la construcción de los muros en tiempos de Artajerjes y Nehemías. Así lo menciona el capítulo 4 del versículo 7 al 24. Muchas veces es lo que también nos sucede a cada uno de nosotros. Enfrentamos mucha oposición cuando queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que encontramos aquí en el capítulo 5? Durante tanto tiempo había estado detenida la obra. Mire lo que hace el Dios eterno. Levanta a dos grandes hombres, uno sencillo, que fue Ageo, y uno más solemne, más sacerdotal, que fue Zacarías. Y estos dos hombres, con sus palabras y con sus predicaciones, impulsaron y hicieron mirar al pueblo que estaban totalmente equivocados y que estaban muy cómodos viviendo y por qué no levantaban la casa de Dios. Y entonces empezaron a indagar y ellos también allí empezaron a ver de qué manera hacían entender al rey de que esa obra, la orden de construcción venía de mucho antes. Y fue así como finalmente menciona el capítulo 6 que Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde se guardaban los tesoros allí y en la ciudad de Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito de memoria que en el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, capítulo 6 del versículo 1 al 2. Ahora, evidentemente que esto llevó a emprender y dio fuerza al pueblo para retomar lo que Dios había dispuesto que ellos hicieran. Y aquí están las palabras que fortalecen, que vienen de parte de Ageo, el capítulo 2, versículos 1 y 4. El día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, ella dice, mío es el oro y mía es la plata. Veamos ahora las palabras de Zacarías. Zacarías 4 del 6 al 7 dice, entonces el ángel me respondió y dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en llanura, porque él extraerá la piedra principal entre aclamaciones de su belleza. Pero aquí hay una gran promesa también. ¿Quién es esa piedra principal entre aclamaciones de su belleza? Cristo, el Señor. Ciertamente que nos parecen abrumadoras las montañas en nuestras vidas, aunque no tengamos muchas fuerzas ni el poder para enfrentarlas, pero lo cierto es que Dios sí lo tiene y Él puede hacerlo a través del poder y de su Espíritu Santo, sabiendo que Dios es capaz de lograr las buenas obras que Él desea hacer por cada uno de nosotros. Los enemigos intentarán muchas veces detener cualquier obra que usted quiera emprender, pero por supuesto que ahora cuando nosotros observamos la narración, aunque ellos afirman que Ciro les dio permiso, sin embargo los enemigos piden a Darío que primero verifique cómo está la información en aquellos registros. Y Darío encuentra que así es, que hay algo cierto y veraz, que ellos no están engañando. Y muchas veces también en nuestra vida hay hombres que emprenden cosas en contra de nosotros porque no quieren que nosotros sigamos continuando en nuestro trabajo, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra consagración. Pero finalmente el Dios del cielo es quien saca todas las mentiras, descubre las mentiras y deja en blanco y en limpio la verdad. ¿Qué sucedió? Como resultado de la búsqueda en los registros de Persia, se encontró la proclamación original de Ciro y en respuesta Darío ordenó a los judíos continuar con el proyecto de reconstrucción e incluso, según lo señala ahí mismo en el capítulo 6 del 1 al 12, él también aportó para ese trabajo.
se le daría a los judíos material, recursos para terminar el templo en nombre del rey Darío y del imperio persa. Y tomó, de acuerdo a lo que dice en el capítulo 6, del versículo 13 al 22, y tomó 4 años en terminarlo. Dice específicamente el versículo 22 que celebraron con mucho regocijo la fiesta solemne, dice, de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Una vez más, Dios puede hacer mucho a través de los reyes paganos. De igual manera, tú como hijo de Dios, como hombre, como mujer de Dios, no mires siempre al hombre de pecado como tu enemigo, sino que mira lo que Dios puede hacer para la obra del Señor a través de ese corazón que, siendo incircunciso, Dios lo mueve a actuar con benignidad y con misericordia. A continuación compartiremos una descripción de la segunda parte del libro de Edras, que comprende el capítulo 7 al 10, en el cual encontraremos alguna información relacionada con el segundo retorno bajo el liderazgo de Edras, como asimismo también con el apoyo del rey Artajerjes. Edras trae aproximadamente a 2000 judíos que regresan a la destruida ciudad de Jerusalén para reconstruir el templo y, por cierto, levantar no solo la vida social, sino también reconstruir los muros de la ciudad posteriormente cuando regrese Nehemías. Y concluye ahí en el capítulo 9 y 10 con las reformas de Edras. Antes de continuar, vamos a situarnos en el tiempo una vez más, porque es muy importante para no perder la continuidad de nuestra descripción. Ha concluido ya el capítulo 6, ahí en el último versículo, cerrando el libro, precisamente en el versículo 22. Antes de continuar con la descripción de Edras desde el capítulo 7 en adelante, primero es conveniente que a través de esta imagen podamos examinar en qué punto histórico estamos conversando. Específicamente, no debemos de olvidar que al concluir el capítulo 6 del libro de Edras, en el versículo 22, estaba allí en el imperio medo-persa Darío. Concluye el gobierno de Darío y precisamente después viene el gobierno de Asuero, pero el tiempo de Asuero se describe en el libro de Esther. Al concluir el tiempo de Asuero, entonces continúa el capítulo 7 de Edras, que señala muy bien a partir del versículo 1 del capítulo 7 lo siguiente: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Edras, hijo de Seraía, hijo de Azaría, hijo de Hilcía, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Saraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este es el Edras que está regresando en el segundo grupo que viene desde lo que era la antigua Babilonia y hoy es el imperio medo-persa, que está bajo la administración ahora, a partir del capítulo 7, de Artajerjes. Por eso que es interesante que ustedes mantengan en su mente este cuadro, que es muy sencillo, pero que a su vez nos habla no solo de la acción religiosa, sino también del componente político internacional que en ese momento está allí gobernando en aquellas tierras en el Oriente Medio. Por cierto, ya ahí en el capítulo 4 y 6 estuvieron hablando Zacarías y Ageo. Ahora el que falta porque diga las últimas palabras, y lo dirá en los tiempos de Nehemías, es el profeta Malaquías. Cuando examinamos esta planilla nos damos cuenta que por ahí, por el año 458 antes de Cristo, ocurre este segundo retorno que lo describe muy bien Edras a partir del capítulo 7. Por cierto, también es muy conveniente volver a recordar nuestro mapa para mantener esa posición mental del movimiento que están realizando allí
Los judíos que vienen desde la tierra de Susa, desde Nippur, desde la antigua Babilonia, y van caminando siguiendo la ribera del Éufrates, suben hasta lo que es Alepo, luego bajan por Hamat y llegan más o menos a las inmediaciones de Samaria hasta Jerusalén. Este trayecto más o menos les demoraba entre 4 a 5 meses. Dependía en gran medida de la marcha de las personas, las dificultades propias del terreno, las necesidades de la logística y un sinnúmero de cosas que nosotros nos podemos imaginar en una caminata a pie y sin mucho apoyo más que algunos animales de carga. Por cierto, también en esas áreas también habían salteadores. Recordemos, nosotros emprendió este viaje solo, rogando al Dios eterno la protección y su cuidado. Entre los capítulos 6 y 7, los eventos del libro de Esther han ocurrido y los judíos se han salvado de la extinción. Es lo que comentábamos en esa lámina explicativa. Por lo tanto, ahora es el momento para una nueva afluencia de personas y un nuevo líder que está muy bien descrito aquí en los primeros versículos del capítulo 7, tal como lo hice hace un momento atrás, en el cual se sigue la línea genealógica de Edras hasta llegar allí a Aarón, primer sacerdote. Luego dice el versículo 6, este Edras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió por la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los judíos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y esto es aproximadamente por ahí, por el 458. Por eso, amables alumnos, hermanos y oyentes, es tan interesante no solo dedicarnos a la lectura del contexto bíblico, sino también dar una miradita a la historia universal para no perder la importancia que tiene ese testimonio que no tiene ninguna convicción religiosa ni de fe, pero sí nos muestra que los hechos que narra la escritura tienen un verdadero acierto, asidero, firmeza y verdad, no solo en lo que nos presenta como información bíblica, sino también en la historia universal. Señalamos que era sacerdote y escriba, exactamente lo que la gente necesitaba para aquel momento. Aunque ellos habían regresado a la tierra y adoraban a Dios, estaban cometiendo graves errores en su adoración. Por eso que necesitaban un hombre que volviera y que a su vez también trajera firmeza en la palabra, en sus convicciones y en su forma de proceder. Por ejemplo, podemos encontrar allí en el versículo 14 del capítulo 7, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Miren estas palabras que dice el rey Artajerjes a Edras. Si usted no supiera que las dice el rey Artajerjes, usted creería plenamente que quien se las está diciendo a Edras es un sacerdote más. Una convicción de este hombre en el Dios de Israel. Eso no quiere decir que él era seguidor y que le servía, pero con esa voluntad con que se dispone a la ayuda es algo que a nosotros nos asombra. Por eso, estimado oyente, hermano, hermana, tú no debes de dejar de orar por las autoridades de tu nación, los que están a tu alrededor, aunque para ti, a tus ojos, te parezcan malos, porque en algún momento el Dios eterno tiene un propósito para ellos que tú no lo conoces. Y solo lo que tienes que hacer, lo que dice la palabra Dios. Que tenemos que orar por los que están en eminencia. Eso es todo. Orar por los que están en eminencia. Artajerjes
envió específicamente a Edras a Jerusalén con el propósito de adorar a Dios e interceder, noten ustedes, en el nombre del rey persa. Todas las ofrendas debían ser pagadas por el tesoro del rey de Persia. Amados hermanos, alumnos, tal vez aquel que pase por el sitio web simplemente por querer escuchar algo distinto. Qué hermoso es cuando tú pones tu confianza en el Dios eterno, porque Él es quien juega el ajedrez en tu vida. Y Él es el que mueve al rey, el que mueve a la reina y mueve hasta el último peón de tu tablero. Y tú solamente lo que tienes que hacer es mirarle a Él y encomendar a Él tu causa. El ministerio sacerdotal de Edra sería enseñar al pueblo la ley y el temor de Jehová. No podemos decir con certeza que Artajerjes fuera un creyente, aunque animó a la adoración a Dios. Los reyes de Persia nos recuerdan que debemos de orar por nuestros líderes, sean o no cristianos. Si Dios pudo usar a reyes como Ciro, como Darío, como Asuero y Artajerjes, ciertamente también puede usar a los líderes de nuestra nación con un propósito específico por el cual Él quiere cumplir su soberana voluntad. Pedras ofrece una oración de agradecimiento a Dios por el favor que Dios le mostró. Revisen ustedes allí el versículo 27 y 28. Nada más del capítulo 7 dice lo siguiente: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Qué hermosa oración y declara sabiduría, comprensión y entendimiento de parte de Edras. Todo lo bueno que le pasó a Edras fue por la voluntad del rey, el Señor Dios de Israel. Ahora, iniciando el capítulo 8, una vez más se da una lista de los que regresaron con Edras a Jerusalén y están mencionados ahí a partir del versículo 1 al 20 y parte mencionando, solo por decir alguno, de los hijos de Finés, Gerson, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. Y así va nombrando de uno en uno de cada una de las familias que se registraron para volver con Edras en este segundo retorno. Y, por ejemplo, encontramos allí en el versículo 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18. Es decir, ahí empezó a buscar quienes lo iban a acompañar, los sacerdotes que los iban a acompañar para aquel regreso. Luego señala que se quedaron un tiempo detenidos, dice allí en el río Ahava, según lo señala el versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Por qué razón? Porque fíjese que cuando Edras pretende este viaje, el rey le entrega mucha ayuda económica y precisamente se demoraron, de acuerdo a lo que nos señala la escritura, aproximadamente 4 meses, porque al principio del capítulo 7 menciona que era el mes primero y luego a medida que vamos avanzando nos está hablando de que es el mes quinto, cuando ya habían llegado allí al lugar de Jerusalén. Eso es lo que encontramos nosotros respecto a la actitud de Edras. El rey le había provisto de todo cuanto materialmente necesitaba, pero ¿sabe qué dejó de lado Edras? La ayuda militar.
la guardia. Y fíjese que él oró al Señor y encomendó su camino, sabiendo los riesgos que corría, pero puso toda su confianza en el Dios eterno. Y así fue como él viajó y llegó hasta a aquel lugar sin ningún inconveniente. Luego señala la escritura allí avanzando en el capítulo 8, versículo 32, dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y dice luego, y al cuarto día, dice, luego de pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finaes, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Beniú, levita. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Noten ustedes la pulcritud, la limpieza, la transparencia con que quedan estos registros para que nosotros entendamos que así es como se debe administrar el erario en una congregación, en la casa de Dios, y no como muchas veces ocurre, amados alumnos, hermanos, oyentes, que todo se forma una dinastía porque la escritura dice que el reinado era por dinastía y también se torna en un aprovechamiento de los bienes que ingresan a las congregaciones, y eso es lo que da mala reputación y mala fama al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual él derramó su sangre, porque hay hombres y mujeres sin vergüenza en medio del pueblo de Dios. Pero ¿qué importancia tiene que ellos hayan anotado 10 vasos, 5 copas? ¿Y por qué anotaron eso? Para que quedara como testimonio a las generaciones que vendrían después de ellos y alguien dijera, yo sabía que en el templo habían 20 copas. Y dice, sí, ahí están anotadas, él las anotó. Y dice, y esto pesaba tanto, tantos talentos, era tanto dinero. Sí, Edras lo hizo. Edras traía riquezas y rechazó la oferta del rey respecto a la guardia. Por eso que puso su oración y su confianza delante del Dios eterno. ¿Y qué es lo que hace? Convoca ayuno pidiendo a Dios que lo proteja en su camino hacia Jerusalén. Y Edras oró y Dios respondió la oración. Así señala el capítulo 8, versículo 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Trajeron, mire, contabilizado a los tiempos de hoy, todos los bienes en tesoros que ellos trajeron, un equivalente a 25 toneladas de plata y 3 toneladas de oro a Jerusalén. Oiga, pero era un platal que cualquiera de estos tiempos habría hecho un robo, pero el robo del siglo, 3 veces 5, con todo ese montón de dinero y de plata al hombro, estos hombres en su camino migratorio hacia Jerusalén y llegaron con todo ello y no perdieron absolutamente nada. Así lo señala desde el versículo 24 hasta el versículo 36 allí en el capítulo 8. Y de esta manera cerramos el contenido del capítulo 8. Vamos ahora a entrar que nos presenta el capítulo 9. Pero hay algo muy, muy, muy importantísimo que no podemos dejar pasar antes de entrar a la siguiente sección del capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Y cuál es el centro del libro de Edras? Que no es otro más que el versículo 10 del capítulo 7. En torno a este versículo se mueve todo el libro de Edras. Dice lo siguiente, porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y una vez que concluye esa expresión, fíjese que parte una narrativa totalmente distinta. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Edras. Pero ese versículo, esas frases son las que tienen que resonar en nosotros cuando hablamos del libro de Edras.
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Evidentemente, lo que leímos del versículo 10 del capítulo 7, este Esdras que se había preparado en su mente, en su conocimiento, en su razón, para indagar, para profundizar, para escudriñar la ley de Jehová con un propósito bien determinado. Primero, cumplirla. No puede, el predicador están diciendo algo que él no hace. Esa es una hipocresía, es una mentira, es un engaño, es una vergüenza a la congregación. Para cumplirla. Y luego dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y cuando entramos al capítulo 9, verdaderamente cambia todo el panorama de lo que allí se estaba viviendo. Edras descubre que los judíos no se diferenciaban en absoluto de los cananeos e incurren en los mismos pecados. Dice el versículo 1 del capítulo 9, acabadas estas cosas, es decir, ya se habían establecido, se habían ubicado, cada uno había empezado ahí a levantar su carpa, su tienda, o ya habían llegado a alguna casa antigua, desocupada, y la empezaron a habitar, ya estaban establecidos. Entonces los príncipes vinieron a mí. Recordemos que a partir del capítulo 7, Edra está hablando ya en primera persona. Desde el capítulo 1 al 6, él habla en tercera persona. Habla acerca de memorias, pero ahora está hablando de los sucesos que él está viviendo, porque él vino en este regreso. Él registra del capítulo 1 al 6 un movimiento en el cual él no estuvo presente, que fue encabezado por Zorobabel y Josué. Pero en este él estaba presente. Por eso que dice, vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hace conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Es decir, le hacen ver nuestros gobernantes están tan corrompidos como los gobernantes de este tiempo. ¿Se da cuenta usted que la corrupción no es solo de hoy? En aquel tiempo era tal que Edras tuvo que empezar a colocar orden. ¿Se da cuenta quién pone orden en medio de la corrupción de una nación? El Dios eterno. Esa es tu función y la mía, estimado hermano, alumno, alumna. Nosotros somos los que tenemos que estar en la rodilla, orando, intercediendo para que el Dios soberano intervenga y se termine esta lacra que está invadiendo nuestras vidas y se va a meter en nuestras casas y va a destruir nuestras iglesias si nosotros desmayamos en el propósito para el cual Dios nos ha llamado, así como Edras es como debemos de actuar, estar preparados para cumplir su palabra y luego para enseñarla, no para enseñarla y si me queda tiempo la cumplo, porque entonces estamos mal. Y luego dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios en Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esto es a las 3 de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar a Dios mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esa es la vergüenza que siente un sacerdote adolorido por el pecado del pueblo. Eso es lo que necesita nuestra nación. Hombres y mujeres adoloridos por el pecado de la nación. Pero muchas veces nosotros solo nos volvemos en activistas, pero no hay una demostración de dolor por el pecado
de la nación. Y luego él empieza a hablar ahí, a presentar a Dios lo que está pasando desde los días de nuestros padres hasta que este día hemos vivido en gran pecado y por nuestra iniquidad en nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en la mano de los reyes de la tierra. Qué tremenda situación. Y a lo que nos lleva Edra a través de esta oración. Y luego dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que no quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos suyos somos. Habían tomado ciertamente mujeres paganas. Claro que adoraban, por supuesto, también a sus ídolos. Mire, en estos tiempos, tal vez usted dirá, bueno, nosotros como iglesia no, estamos, mire, no hay nada que decir. El paganismo está tan metido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que parecernos al resto, porque tenemos que ser como ellos. Así le dijeron a Samuel, porque queremos parecernos a las demás naciones. Y así es lo que está pasando también muchas veces dentro de la iglesia, porque tenemos que parecernos a la gente del mundo. ¿Por qué nosotros nos vamos a vestir de esta manera? ¿Por qué nos vamos a vestir de esta otra? Para que se rían de nosotros. No, yo no te estoy diciendo que andes arrastrando tus vestidos, ni que andes con el cabello a la rastra, pero te tienes que mostrar una forma distinta. Pero para mostrar esa forma distinta, la tienes que sentir personalmente y no sentirlo como una imposición, sino que darte cuenta de cuál es tu identidad, cuál es tu lugar, cuál es tu posición y para qué el Dios eterno te ha llamado en medio de esta comunidad. Edra vio el pecado como era y lo tomó con la mayor seriedad, rasgando sus vestiduras y arrancándose los pelos de su barba como una señal de duelo. Así lo señala en los versículos que nosotros hemos leído. Continúa hablando Edras, aquí por ejemplo en el versículo 10 del capítulo 9. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que ha llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y concluye allí en el versículo 15 diciendo, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Te das cuenta cómo Edra reconoce y no encubre absolutamente nada? No dice, Señor, he cometido un error delante de ti, como hoy en día se dice. Hoy ya no se dice, Señor, pequé contra ti, Señor, pequé, humillado estoy delante de ti. No, Señor, cometí este error. La gran diferencia entre pecado y error es que en el pecado usted reconoce en conciencia que ha obrado mal y en el error usted no reconoce la conciencia. Ah, es que no lo sabía muy bien, no me lo habían explicado y con errores hacemos oraciones cubiertas de paganismo, pero no de sinceridad delante del Dios eterno. Es interesante cómo Edras confesó el pecado en nombre de su pueblo y dejó el asunto en las manos misericordiosas del Dios eterno. Los líderes del pueblo vieron el problema y estuvieron dispuestos a tratar con él. Entendieron que no era demasiado tarde para el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que encontramos luego aquí? Mire, lo siguiente dice, estaban dispuestos a confesar y esperaban que el Dios eterno también estuviera para perdonar. Y eso es lo que describe el capítulo 10, del 1 al 17. Hoy, por cierto, que tenemos la garantía del perdón.
según lo señala allí la carta primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo quiero agregar algo más, pero llévalo a la práctica. No sigas haciendo todos los días el mismo pecado, porque en algún momento el Dios eterno te va a levantar la mano y va a aplicar juicio. De modo que no seamos abusadores de la gracia y de la misericordia de Dios. Miren lo que va señalando ahí el capítulo 10, algunos versículos. Mientras oraba Edra y hacía confesión llorando y mostrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel de los hijos de Elam, y dijo a Edra, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon la mano a la obra. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia cuando la iglesia entiende lo que el líder quiere enseñar y lo que le está diciendo, pero no porque él quiere, sino porque la palabra de Dios es la que está aconsejando. ¿Qué es lo que hizo Era? Solo se puso a orar y convocó al pueblo a confesar el pecado. Y sin que Edra le dijera nada más, ellos reconocieron, hombres, mujeres y niños, de que habían obrado mal. Y ellos mismos fueron los que dijeron, hagamos como tú lo estás diciendo. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano en la obra. Entonces se levantó Edra y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Edra de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de lo del cautiverio. Es decir, el llamado fue perentorio, sí o sí, no con cosas a medias. No, es que mejor no, es que mejor hagámoslo a las 10, no, es que mejor a las 12, que mejor a las 11. No, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y el mismo pueblo le dice a Edra proceder. Eso es, hermanos, cuando hay un claro reconocimiento que estamos obrando mal y que juntos tenemos que ir a pedir perdón delante de Dios. O de otro modo, no sirve absolutamente de nada que cantemos bonito, que digamos gloria a Dios y que digamos aleluya, si debajo de nuestra chaqueta está el pecado escondido, pero oculto por error. Eso es lo que tienes que sacar de tu conciencia. En este caso muy particular, la solución que era tan terrible como el pecado, la expulsión de las mujeres extranjeras. Y ciertamente que esto hoy en día nos gusta en medio de la iglesia, ¿no? Ve que la ideología social le ha mostrado al hombre que él es el primero y que él tiene control de todo y que Dios es solamente un amuleto en su vida. Entonces, yo me caso con quien yo quiera, yo vivo con quien yo quiera, yo vivo como quiera, si quiero me caso, si no vivo en fornicación, vivo en adulterio y total, alabo y bendigo el nombre de Dios, total, colocando plata, todos me quieren en cualquier parte. No es así, amables alumnos, hermanos y hermanas en el Señor. Estás equivocado si tú estás pensando de esa manera. Las consecuencias del pecado siempre son desastrosas. El pecado siempre daña y siempre deja víctimas. Es cosa que tú veas a las víctimas de un divorcio, hijos que pasan toda una vida con un dolor y que el día de mañana sobre ellos viene la consecuencia también de esa misma separación. Si se da una lista de los que pecaron con matrimonios paganos y esto se dio a todo nivel de la sociedad.
Lo encontramos ahí del versículo 18 al 44 del capítulo 10, que es una lista extensa. Ahora, noten ustedes lo siguiente. Hoy en día todos tratan de encubrir, no, que nadie sepa, que nadie sepa. Mire, Edras lo escribió para que nadie olvidara de los que habían obrado mal. Y lo escribió. Nosotros andamos ahí, que no, es que mejor que no se sepa, calladito, dile al pastor nomás claro, dile al pastor nomás y todos los demás se enteran por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Ah, pero dile al pastor nomás. Hermano, ¿a quién estamos engañando? ¿Cómo queremos tapar el sol con un dedo? Lo mismo que hizo Edra. Hazlo tú en tu conciencia. Esta lista es una advertencia para ti y para mí. Está atento, no sea que todos caigamos también en esa desobediencia delante del Señor. Y para ir cerrando antes de la conclusión, vamos a recordar los versículos que están allí en el capítulo 9 del 13 al 15. Más después de todo esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestro delito, porque nos es posible estar en tu presencia a causa de esto. Qué hermoso cómo cerramos esta exposición antes de pasar a la conclusión final. Y al concluir podemos decir, gloria a Dios por su inmensa misericordia. La gente había estado cautiva durante 70 años y Dios los trajo de vuelta y les permitió continuar adorándolo. Y es como debe ser la condición de cada hombre y de cada mujer cristiano. Debe de ser agradecido de parte de Dios cuando está pasando por momentos difíciles, porque Dios traerá al final de la tormenta el tiempo de bendición. Después de estos 70 años, Dios los trajo y permitió que ellos volvieran a adorar. Les permitió reconstruir el templo y su ciudad. A pesar de toda la oposición, Dios fue con ellos y los fortaleció. Sin embargo, ellos pecaron aún, necesitaban corazones transformados. Y eso es lo que hoy en día la iglesia necesita en estos tiempos. No corazones acostumbrados, corazones transformados. Si no se rendían al Señor, terminarían en el mismo lugar donde ellos habían empezado en el tiempo del cautiverio, derrotados. Y en nuestra naturaleza, Dios nos perdona y nosotros le volvemos a fallar. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Solo Cristo Jesús, que ya no está en la cruz, que está allí sentado a la diestra de Dios el Padre, intercede por nosotros cada día en nuestras oraciones. Y el Santo Espíritu, que el Dios eterno permita que esté en tu mente, en tu conciencia, en tu pensamiento, y que verdaderamente tu cuerpo sea digno de ser merecedor de ser templo del Espíritu Santo, porque hoy en día también hay muchos cuerpos que se mueven como zombies, parece que fueran cristianos, pero verdaderamente son vasos sucios que no pueden recibir y no son morada del Espíritu Santo, pero según ellos van derechitos para el cielo. Pero yo le puedo decir que en esa condición, mientras no permitan que el alfarero lo haga de nuevo, créame que no va a llegar al reino de los cielos. Así concluimos en este día la presentación del libro de Edra. Y deseo que para todos ustedes haya sido una excelente clase y una hermosa bendición de parte de Dios. Agradezco a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, alumnos y todos aquellos que por alguna razón entren a nuestro sitio y hayan tenido la bendición de compartir la lección que acaba de concluir. Les invito a continuar la lectura de la Biblia y por cierto ahora sigan con el libro de Nehemías, porque la lección que viene será pero muy, muy hermosísima. Muchas gracias.
por su atención y que haya sido enormemente enriquecida vuestras vidas. Y al Dios, al Supremo Hacedor, damos toda honra y gloria. Nos vemos en la próxima clase.